inicial o de sospecha donde hay duda y hay que precisar los signos, y el mejor aliado ahí es el tiempo, esperar que pasen los meses, y una fase manifiesta donde ya empieza el tratamiento y las manifestaciones clínicas van avanzando y se puede ir controlando con los tratamientos, pero esta fase ya tiene, como les dije, una forma leve, una forma moderada y una forma severa. Ante este panorama, nos preguntamos siempre, ¿qué podemos hacer por esta enfermedad? ¿Qué es lo mejor que podemos brindarles? Si bien no hay tratamiento curativo, pero no importa, tenemos muchas otras opciones. Hay una fase en la que se funda básicamente en no uso de medicamentos. O sea, cuando a una persona se le dice o le dicen usted tiene Parkinson, no significa que viene y cae la receta de frente. Eso es muy importante. Todos los medicamentos que existen para la enfermedad de Parkinson tienen efectos colaterales severos a largo plazo. Mientras menos se use y más tarde se inicie, mejor. Y cuando ya esté tomando, pueden haber épocas, días o periodos en los que no toma la medicación, mejor. Porque no estamos curando, estamos controlando los signos por el número de horas que dura el medicamento. Entonces, la primera etapa, no medicamentoso, educación, instruir, informarse, leer, buscar técnicas de neuroprotección que están en ensayo, hacer ejercicio, bastante ejercicio, e ingresar a un programa de terapia física, dada por un profesional de medicina física, y sobre todo los aspectos nutricionales que son fundamentales. Cuando empieza la etapa medicamentosa, es decir, cuando ya la persona tiene que tomar algo para sus síntomas, entonces lo que se ha usado desde el año 67 hasta ahora y sigue siendo lo mejor es la levodopa. Pero, como les decía, con muchos efectos colaterales después de 4, 5, 6, 8 o 10 años. Y la etapa quirúrgica, que es con lesiones, o sea, con una lesión, destrucción de un núcleo por parte del neurocirujano, o con la aplicación de la neurocirugía funcional que empezó en el año 95 en Francia. La FDA, Organismo de Supervisión y Control Americana, al que nos regimos, lo aprobó en el año 98, y en el Perú empezó con nosotros en el año 2002 en el Hospital Guillermo Almenara. En resumen, el tratamiento debe ser integral, social, aspectos laborales, nutricionales, rehabilitación, psicológico, farmacológico y quirúrgico, de ser el caso. Y cuando nos referimos al aspecto quirúrgico, hoy, como se sabe, quiero ver este último punto, manifestarles que es una alternativa que en la gran mayoría de pacientes ha resultado excelente. Pero sí recordar lo siguiente, la colocación de electrodos, muchos lo comparan con un chip de celular que se coloca en el cerebro, pero con una conexión, con un cable que va por el cuello hasta la región del pectoral, del pecho, y que se puede ir modulando, modificando con un transistor, y que se puede ir cambiando la clínica de la persona mediante monitoreos, reajustes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con electrodos en el cerebro? Estimular eléctricamente los núcleos profundos. Y aquí les menciono algo, como ya sabemos, las neuronas trabajan con impulsos eléctricos. Y únicamente en la unión entre una y otra hay descarga de sustancia química. Para el caso nuestro, dopamina. Entonces se dice que el funcionamiento de las neuronas en el cerebro es mediante actividad electroquímica. Descargas eléctricas y liberación de sustancia química. La estimulación cerebral profunda es actividad eléctrica eminentemente. No tiene nada que ver con dopamina, sino con actividad eléctrica eminentemente.
o eso regula. Con la actividad eléctrica se regula las conexiones ¿de quién? Del que mencioné, del cuerpo estriado, porque ahí es donde no está funcionando bien las cosas. Y con esto se controlan los signos de Parkinson y de las complicaciones de la levodopa. O sea, tanto se controlan los signos de Parkinson como las complicaciones de la levodopa. Para que haya éxito con el procedimiento, se necesita tener un paciente que cumpla ciertos criterios que vamos a ver, que haya una expectativa razonable. Yo creo que en eso somos conscientes. Es un procedimiento que no va a curar la enfermedad, pero sí va a recuperar la vida y la calidad de vida de la persona. El implante debe estar bien hecho por el neurocirujano y bien monitoreado por el neurólogo. Y tiene algunos cuidados para el resto de los días y años y también de la enfermedad misma. ¿Qué pacientes se deben o se pueden operar? Pacientes con Parkinson primario. Entonces ya nos olvidamos de los que tienen causas estructurales. Con más de 5 años de tratamiento. Con complicaciones de levodopa. Menor de 70 años. Esto es relativo lo de la edad. Hay personas de 80, 90 que están en buenas condiciones físicas y pueden resistir un tratamiento de este tipo, porque es una cirugía compleja. Es una cirugía del cerebro compleja. La evaluación neurológica previa que certifique la signología prequirúrgica, la ausencia de alteraciones mentales, porque pueden empeorar, y una resonancia magnética que señale, como se sabe, que está normal el cerebro, que no hay ninguna lesión. ¿Qué es lo que más mejora? El temblor, hasta en un promedio de 70-80% desaparece. La lentitud, la rigidez, los movimientos involuntarios de la levodopa que se llaman disquinesias. O sea, el paciente con Parkinson, con su temblor, su rigidez, con la levodopa, además tiene movimientos involuntarios, que ya no es por el Parkinson, sino por la levodopa. Eso también se controla mediante la estimulación cerebral profunda. Las fluctuaciones motoras se refiere a los cambios bruscos que hay cuando toma la medicación entre estar bien y estar mal. De pronto se siente totalmente mal, de pronto se siente totalmente bien y es inesperadamente que se producen estos estados. Se llaman las fluctuaciones on-off, encendido, apagado, o activo, inactivo. Y el desequilibrio, mejora el desequilibrio. Lo que no mejora mucho o mejora muy poco es los cambios en la voz. La persona que ha perdido bastante, algunos, otros no, los que han perdido mucho la fuerza de voz, ya no se puede modificar mucho. Los problemas de la deglución y las cosas mínimas, finas, como la escritura, por ejemplo, hemos visto que no hay mucha recuperación. Precauciones. Ya este es tema del médico que hace el control, no sobreestimular, porque la excesiva actividad eléctrica puede lesionar los tejidos cerebrales que trabajan con actividad eléctrica. Evitar contacto con equipos de seguridad, es decir, los detectores de metales. Si hay un detector de metal muy fuerte, muy intenso, puede bloquear el sistema y lo apaga. No lo malogra, pero lo apaga. Ya nos ha pasado con algunos casos. Evitar cercanía con fuentes de energía eléctrica o magnética, equipos de sonido, por ejemplo. No se refiere al refrigerador, al microondas, al celular. Esos pueden estar cerca de la persona. En todo caso se dice que no deben estar a menos de 20 centímetros. Y apagar el equipo en la noche. Los que tienen el equipo pueden apagar en la noche para que se conserve durante la noche y se ahorre energía, porque el promedio que dura una batería es de 5 años en promedio y tiene que otra vez cambiarse.
pero no todo lo que está en el cerebro, sino solamente en la parte anterior del pecho. Las siguientes láminas las voy a pasar en breve, porque es la parte del neurocirujano, es la parte de la sala de operaciones, que se hace en un solo día. Desde muy temprano se hacen los exámenes de resonancia, se tipifica bien el cerebro, el neurocirujano hace su planeamiento de intervención, respetando los núcleos importantes del cerebro, respetando las arterias, porque varía de uno a otro, para que la aguja estereotáxica, que es como un estilete, es como un crochet, como una aguja grande, que va a pasar directamente hasta el núcleo donde se coloca el electrodo, que es el núcleo subtalámico, así se llama, en cada lado. Entonces hace su planeamiento previo y luego viene la colocación del marco estereotáxico, la perforación de un pequeño agujero a cada lado del cráneo por donde pasa la aguja, y esto se hace con el paciente despierto, solamente anestesiando la superficie del cuero cabelludo y el hueso, porque el cerebro no duele. Y aquí algo quizás anecdótico, mucha gente decimos, ¿no?, me duele el cerebro, ¿no? El cerebro nunca duele porque no tiene receptores de dolor. Lo que duele es el cráneo, los músculos, la cabeza, la migraña, pero no el cerebro. Entonces, cuando pasa el neurocirujano la aguja, el paciente puede estar despierto con anestesia local, pasa el cerebro y no duele nada. Pero una vez que llega al núcleo, entonces activa, y el temblor que tiene la persona porque está sin medicamento, calma. Entonces dice, ahí está, este es el núcleo. Pero además, como vamos a ver, hay otras cosas ya tecnológicas que le permiten un control de precisión, técnicas radiológicas que permiten un control de precisión. Y en estas 4 láminas, para representar la colocación de la aguja estereotáxica, y en la parte final el electrodo, y abajo a la derecha una máquina que se llama el microregistro, que si el electrodo está ya en el núcleo correspondiente, produce una actividad eléctrica típica que emite una imagen y un sonido que se reconoce y que se dice entonces, ahí está bien ubicado. Una vez que pasa eso, entonces el paciente ya entra a anestesia general, porque hay que hacer la tunelización de esos cables a un solo lado, debajo de la piel hasta el pecho. Y en la parte anterior, debajo de la clavícula, debajo de la piel, se coloca el neuroestimulador. Y se enchufa los cables que vienen, los dos, uno de cada lado, del cerebro. De tal manera que miren aquí en el lado izquierdo está todo. El neuroestimulador con la batería, el cable que va por el cuello hasta la cabeza, y en la punta los 4 microelectrodos que quedan en el núcleo profundo subtalámico. Y en una imagen tomográfica, porque ya la persona no se puede hacer resonancia, porque son elementos metálicos, ya no se pueden hacer resonancia. Una tomografía revela, vean ustedes aquí, la presencia de la correcta ubicación de los 4 microelectrodos en los núcleos profundos del cerebro. Lo curioso es esto, miren. Aquí está la sustancia negra en el tronco cerebral. Esa no se toca. Aquí está el cuerpo estriado acá arriba. Es el que falla, que tampoco se toca. Pero la investigación demostró que la presencia de los microelectrodos en este núcleo subtalámico es donde mejor resultado da, porque comienza a producir influjos divergentes y comienza a activar las estructuras nerviosas que corrigen el temblor, la rigidez, la kinesia. Y por supuesto, puede activar otro sistema, porque en el encéfalo, en el cerebro, cada centímetro varía en función. Y por eso es que se ven efectos colaterales.
contracciones en un lado del cuerpo, adormecimientos, cambios de conducta, alegría inusitada, hipomanía o tristeza. Cuando hay eso, inmediatamente, ¿qué es lo que se hace? Como comprenderán, se baja la estimulación y se le cambia de ubicación de acuerdo a prender y apagar los microelectrodos. Así queda la persona. Su dispositivo neuroestimulador en el pecho, los cables, y a cada lado los microelectrodos en la parte profunda del cerebro. Con este equipo, que es el Envision, se llama este equipo, externamente hacemos los cambios que se necesitan. Y este equipito es uno que usa el paciente para apagar o prender cuando sea necesario. ¿Sí? Puede ser en la noche, apagarlo, o puede ser necesario que lo apague por X razón y lo puede apagar. Los elementos eléctricos que se varían son, fíjense, para que nada más comprendan la complejidad. 4 microelectrodos a la derecha, 4 microelectrodos a la izquierda. Entre ellos, campos eléctricos que podemos modificar según que estén prendidos o apagados los microelectrodos. Y además que se emita voltaje en voltios, ancho de pulso en microsegundos y frecuencia en hertz o ciclos por segundo. Ya son partes ya de la tecnología misma que uno tiene que utilizar, que como médicos incluso tampoco la dominamos al 100%, pero que las usamos y podemos aplicar a los pacientes. Muy bien, eso es lo que les quería presentar. Y antes de terminar, quiero pasar un par de videos cortos para ver cómo se hace el monitoreo. Acá voy a presentarles un caso conocido, porque está en el internet. Se coloca, acá ven ustedes el que vieron en la lámina, se llama el programador. Se le acerca con un cable hasta el neuroestimulador que está en el pecho. ¿Sí? Para que vean mejor cómo queda debajo de la piel. Ahí está, debajo de la piel. Ahí ya está prendido, ya está actuando, puede realizar ya movimientos. Si tiene un pacientito que está prácticamente postrado, ya la medicación ya no le hacía efecto, ya puede hacer movimientos finos de las manos, puede colocar las manos en extensión y no se ve temblor, e inclusive de no poder pararse y caminar, levantarse, incorporarse rápido, baje los brazos y camina. Y si ustedes lo ven en la calle, lo ven en la calle, parece que ni siquiera tuviera la enfermedad. Él pinta, hace cuadros muy hermosos y ha recuperado su función, su trabajo. Aquí, de repente, con un poquito de acuciosidad, vean el temblor. Esta es una señora que tiene mucho temblor. Aquí no se nota tanto quizás, pero era un temblor muy intenso, incapaz de pararse ni de pronunciar bien las palabras. Ahí acuérdense que el Parkinson da temblor en el reposo, pero a la hora que levanta la mano puede desaparecer el temblor. Y con esta terminamos. El temblor, después de prenderlo, ya no existe. Prácticamente desaparece el temblor. Y aparece un poquito de temblor en la mano izquierda. Un ligero temblor, van a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia entonces de posición y en el lado derecho se le da un reajuste y desaparece.
miembro de la directiva, incluso de la asociación, ¿no es cierto? Él gentilmente ha traído un video de él. Él tomaba varias pastillas de levodopa al día, ¿no es cierto? 5 pastillas de levodopa al día, o sea, tomaba 125 miligramos de levodopa. Actualmente él es el mejor testigo de esto. No toma nada de levodopa, solo una pequeña dosis cuando se siente un poco rígido en la región axial. Y como ustedes lo ven, está él desplazándose, caminando, hablando, organizando y trabajando nuevamente. ¿Y en qué se cae? Era la pierna izquierda fuertemente que no me dejaba abdominal. Y el otro derecho y el otro de izquierda. Y contraerlo para que no me moviera. Bueno, pero lo mejor de todo es el ejemplo viviente, ¿no? Que el señor Salazar ahí. ¿Hay otro más? El otro fue el día siguiente. Después de la operación, al día siguiente, a esta casa, me hice otro video. Nunca pensando en esta reunión. Simplemente me hice el video, ¿no? Pero aquí lo comparto. Ella fue después de la operación. Eso ya es como el monitoreo. Bueno, sí. El costo. Ya cuando también te soltura. Los signos predominantes eran rigidez, aquinesia. Rigidez y aquinesia, o sea, lentitud y rigidez. La postura también ha mejorado. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que... Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor César Castañeda, neurólogo del Hospital Almenara. Y fuertes los aplausos para él porque nos ha sacado muchos interrogantes. Y que seguramente ustedes van a tener algunas preguntas. Por favor, háganla por escrito, para los que tienen la hojita y el folder correspondiente, háganla por escrito. Vamos a hacer un break, regresamos y hacemos las preguntas respectivas. Porque seguramente han quedado algunas aclaraciones, algunas dudas, algunas preguntas que quieran realizar. Y